Hoy es el Día Mundial de la Radio y realmente hay que pensar un poco en el fenómeno de la radio, no solamente en España, sino en todo el mundo. Podemos decir que la voz es algo esencial en todos los ámbitos y también podemos decir que la radio permite hacer cosas y escucharla, algo que no es tan fácil con la televisión o con otros medios. En cualquier caso, también hay que decir que sin sonido la televisión no tendría ningún sentido. De hecho, podemos decir de alguna manera que la televisión son imágenes con palabras, porque si solamente tenemos imágenes no tenemos significado o no tenemos el significado completo, y en ese sentido yo diría que incluso en las películas es importantísimo el sonido, porque si no se oyen los diálogos de las películas, pues la película pierde mucho significado. En ese sentido, es verdad que hubo cine mudo, efectivamente, pero cuando llegó el sonido al cine, las palabras, los diálogos, el cine ganó muchísimo. En ese sentido, la radio, desde hace ya pues, muchos años, muchísimos años, comunica, entretiene, divierte y también sirve para aprender. En ese sentido, también hay que poner de manifiesto la relación entre la radio y la música. Ha habido muchos programas de radio que han sido dedicados a la música, música ligera o música clásica, música operística, etcétera, todo tipo de música, el jazz, etcétera. En ese sentido, es algo fantástico disponer de la radio, de tantas emisoras, y actualmente con los sistemas de los móviles, de los smartphones, se puede conectar en cualquier radio, pues en Latinoamérica, en Estados Unidos, en España, en Europa, en Asia, en cualquier país del planeta. Eso es una posibilidad que antes no existía, hace décadas, o era muy complicado de conseguir, y actualmente con un simple móvil de última generación se puede lograr. Además, tampoco debemos olvidarnos de las telenovelas y la radio, que durante muchos años fueron realmente un fenómeno de masas, sobre todo en los años 60, 70, que fue cuando tuvieron más auge probablemente. Además, también hay que decir que la radio permite una libertad de comunicación sin igual, porque además permite que las personas se manifiesten de forma absolutamente libre. Es verdad que ahora hay podcast de radio, con lo cual se puede ver a los locutores de radio pues a través de vídeos, etcétera, de imágenes en movimiento, pero antiguamente pues no. Y de todas maneras, diríamos, el no salir ante la cámara permitía también una mayor expresividad en muchos casos, o mayores libertades en cuanto a las formas comunicativas. En cualquier caso, también hay que decir que la radio y el trabajo son compatibles, cosa que no suele suceder con la televisión. También depende de qué tipo de trabajos, también, por supuesto. Pero en muchos sí es compatible escuchar radio y a la vez estar trabajando. También actualmente está el fenómeno de los podcasts, que hace que la radio se visibilice, se pueda ver como si fuera la televisión, y eso tampoco quita frescura y espontaneidad a los programas de radio, que generalmente suelen ser en directo. También hay programas de radio grabados, pero diríamos, también hay otra cosa muy importante, y es que los programas de radio quedan todos grabados, aunque sean en directo, igual que en televisión. En ese sentido, la grabación es algo muy apropiado para luego volver a escuchar esos podcasts si se quiere, o buscar podcasts de días pasados o semanas pasadas o meses pasados, y todo eso permite una gran cantidad de combinaciones y de posibilidades para los oyentes. Por lo tanto, aunque es cierto que se ha perdido un cierto número de oyentes y cada vez la gente se lanza más a ver canales de televisión, incluso YouTube, etcétera, pues todavía sigue habiendo mucha gente aficionada a escuchar la radio, porque, insisto, a veces las noticias son incluso más rápidas a través de la radio, en el sentido de que llegan primero a nosotros que incluso a través de la televisión, porque es un medio de comunicación, en muchos sentidos, algo más rápido, algo más inmediato que la propia televisión. En todo caso, también es cierto que se han radiado numerosos acontecimientos a lo largo de la historia, desde el surgimiento de la radio, especialmente en el siglo XX, y en el siglo XXI, por supuesto, también. Y en ese aspecto ya las radios están incorporadas a los móviles también. Las emisoras de radio se pueden sintonizar desde el propio móvil, sin falta de tener un aparato, un transistor de radio, aunque se puede tener también, lógicamente. Y todo eso pues es una gran ventaja para la comunicación, para la información. Y luego también pues hay programas educativos que están grabados en radio, por ejemplo, no solamente en YouTube o en televisión. Y en ese aspecto, pues también es otra de las grandes ventajas de la radio, que puede servir para aprender, para informarse, para comunicarse y también para divertirse, escuchando música, por ejemplo, etc. En ese sentido,
la labor de la radio ha sido insustituible y es lógico que se celebre un Día Mundial de la Radio, totalmente entendible. El futuro de la radio, pues yo creo que va simplemente porque cada vez se hagan más podcasts donde la radio no solamente se pueda escuchar, sino que también se pueda ver, y eso ya se está consiguiendo a través de los móviles, por ejemplo, en muchos casos, no en todos, y en cualquier caso hay que dejar libertad a las emisoras de radio para que programen y también para que pues estén abiertos estos programas de radio a los intereses de los oyentes. De hecho, hay programas de radio en los que los oyentes pueden participar pidiendo canciones o simplemente dando sus opiniones y comentarios sobre situaciones de la actualidad o de otras situaciones de todo tipo. Y en ese sentido, pues eso también está muy bien, porque es un medio más accesible que la televisión. Aunque es verdad que los minutos de radio de las grandes radios que tienen más cantidad de oyentes, pues son minutos realmente muy caros, pero la publicidad también está en las radios, por ejemplo, en las emisoras de radio, no solamente en televisión. En cualquier caso, la radio yo creo que es más accesible que la televisión para los oyentes, para los radio oyentes, y eso también es otra de las ventajas de la radio, sin duda. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.